Un saludo, soy Jesús Ferrandiz, médico y osteópata, y en este vídeo os voy a seguir hablando de cómo se hace el razonamiento diagnóstico en osteopatía, fundamentalmente mediante el reconocimiento de patrones. Ya vimos en el estudio de Oliver Thompson et al., el de razonamiento diagnóstico en osteopatía, un estudio cualitativo, cómo los osteópatas experimentados hacen el razonamiento diagnóstico, a los cuales se les hizo una encuesta en el Reino Unido y se vio que utilizaban, como ya os dije en el otro vídeo, dos métodos para hacer este razonamiento diagnóstico. Uno, el hipotético deductivo, y el reconocimiento de patrones. Pues bien, vamos a hablar un poco más de esto en la metodología o con el método de razonamiento hipotético deductivo. El osteópata, a través de los datos que obtiene del paciente, de la anamnesis, es decir, de lo que le preguntamos, de su exploración, así como de las pruebas que le han realizado, obtiene, como os digo, unos datos que le permiten realizar una hipótesis de diagnóstico o de valoración, la cual tiene que confirmar. Así, por ejemplo, nos viene un paciente y mediante la anamnesis le vamos preguntando las cuestiones que solemos hacer, como dónde es el dolor por el que nos consulta, dónde le duele, cuándo empezó el dolor, si tiene irradiaciones, etc. Después, mediante la exploración que le hacemos, aunque sea sencilla, pues vemos si le realizamos algún test, y si ese test nos da positivo, también le podemos realizar el esquema en estrella de la movilidad y ver si alguno de los movimientos de la columna, por ejemplo, son dolorosos, etc. Y después, mediante pruebas que le han realizado, si nos aporta pruebas, pues también nos sirven para unir todo esto y después pues ver, hacemos en base a esto un razonamiento diagnóstico, pues, o de valoración. Nos parece valorar el dolor este que tiene como una ciática, una lumbociática, por la exploración, por el test que le hemos hecho, por lo que le hemos preguntado, etc. Este es el método hipotético deductivo. Mientras que el método que os decía, que era en el otro vídeo, que es más rápido, es el de reconocimiento de patrones, en el cual tú, al ver los síntomas, generalmente el dolor por el que te consulta el paciente, como os decía en el otro vídeo, ya lo identificas, lo reconoces al instante, porque eso lo has visto en otros pacientes, en la experiencia que tú has tenido con otros pacientes, o bien porque lo has estudiado en algún manual o en algún libro, o bien en un curso formativo, por ejemplo. Entonces, el reconocimiento de patrones es un método como más rápido y es bastante efectivo, ¿no? En esto todos los autores están de acuerdo. Pues bien, os tengo que decir que generalmente estos dos métodos de razonamiento diagnóstico que nos permiten realizar una valoración clínica en osteopatía, tanto el hipotético deductivo como el de identificación de patrones, se suelen mezclar, o los solemos mezclar, a veces sin darnos cuenta. De manera que a lo mejor, por ejemplo, empezamos enfocando la valoración del paciente como un razonamiento diagnóstico tipo de identificación de patrones o de identificación de patrón, y decimos, pues este paciente tiene claramente una lumbociática o una ciática, es un dolor que baja por la pierna, ese recorrido es el del ciático, este paciente tiene una ciática. Pero a continuación, con las preguntas que le hacemos, que nos dice que se queda enganchado de la espalda, en un esfuerzo en flexión,
y que al cabo de unos días le empezó a doler la pierna, con un dolor así como desagradable, intenso, con un recorrido hacia el pie. Le hacemos una exploración en la cual le hacemos el test de elevación de la pierna recta y nos da el signo de la SEG positivo, es decir, el razonamiento. Le habíamos hecho primeramente una valoración como que era una ciática mediante la identificación de patrón, y posteriormente seguimos analizándolo o valorándolo mediante el método hipotético deductivo, que nos confirma que se trata efectivamente de una ciática o de una neuralgia ciática. Es decir, que estos dos tipos de razonamiento diagnóstico los solemos mezclar, o se suelen mezclar en el curso del examen o de la evaluación de un mismo paciente. A lo mejor una vez tiene predominio uno y otras tiene predominio el otro. Pero conviene saber e incluso saber identificar estos dos tipos de razonamiento diagnóstico. Pues bien, estos en concreto, los razonamientos tipo identificación de patrón, los de la extremidad inferior, los he recogido aquí en mi libro de Semiología y Valoración Clínica en Osteopatía. Los que yo he considerado más significativos, hay muchos, o más que más vemos en osteopatía, para escribir un libro, un manual que sirva de guía a todos los que se dedican a la osteopatía, donde puedan identificar los patrones que suelen ver, patrones que suelen tener los pacientes en osteopatía, como en el pie, la metatarsalgia, el neuroma de Morton, la fascitis plantar, cada uno con sus características, para que tú puedas reconocer luego esos patrones y puedas tener una herramienta que te permita valorar con facilidad a cualquier tipo de paciente. Entonces, como os digo, en este libro están los que afectan a la extremidad inferior, al pie, a la pierna, a la rodilla, a la cadera. En la pierna pues son importantes, hay muchos que son de deportistas, como el síndrome de estrés tibial medial, lo que antes se llamaba periostitis tibial, y que es frecuente en deportistas, sobre todo en corredores, etc. El síndrome compartimental crónico de esfuerzo, propio también de deportistas y de corredores, y también de patinadores, de jóvenes patinadores sobre todo, y hay muchos, en la rodilla hay muchos también. Y entonces os quería hablar de un caso, un ejemplo de lo importante que son los métodos de razonamiento diagnóstico, y de dominarlos y de saber identificarlos, porque a veces el tratamiento depende de ello. Nuestro tratamiento osteopático puede depender de ello. Por ejemplo, lo vais a comprender con un caso. Nos viene una mujer, una señora mayor de 50 años, con dolor de rodilla, en la parte interna de la rodilla, la cual ha sido diagnosticada de artrosis. Es un caso frecuente. Y es un poco obesa, con sobrepeso, y ella le han dicho que ese dolor se debe a la artrosis. Entonces ella viene para que le quitemos o le disminuyamos el dolor. Y entonces, claro, nosotros identificamos según lo que nos dice, y como está diagnosticada, que ese dolor se debe a la artrosis. Entonces trabajamos con el supuesto de que el patrón es de artrosis de rodilla. Pero luego, al examinarla, porque tenemos que hacerle un examen, aparte de las preguntas propias de la anamnesis, al hacerle un examen vemos que el dolor que siente en la rodilla es en la parte interna, pero un poco más baja de la articulación, es decir, de la interlínea articular, como 2 o 3 traveses de dedo
más bajo es la localización del dolor, y palpamos ahí en la zona, y que lo que nos llama la atención es que la estructura donde siente el dolor, donde más le duele, son los tendones que hay en esta zona y que constituyen la pata de ganso. Entonces, nuestra exploración, el razonamiento, es decir, el razonamiento de diagnóstico o de valoración tipo hipotético deductivo, mediante los datos que obtenemos, mediante la exploración, nos lleva a la conclusión de que el dolor que tenemos que tratarle a esta señora no es debido a la artrosis, sino que es debido fundamentalmente, casi con toda seguridad, a una afectación de los tendones de la pata de ganso, los cuales nos confirma sobre todo la palpación de estos tendones, más aparte realizar otras pruebas que le hacemos, como la flexión de la rodilla contra resistencia, y todo esto, este razonamiento hipotético deductivo, nos confirma que el dolor no es debido a la artrosis de rodilla, sino a la afectación de los tendones de la pata de ganso, lo cual cambia por completo el enfoque de manejo y tratamiento de esta paciente, porque tenemos que tratarla osteopáticamente, de aliviar la tensión, de mejorar los tendones de la pata de ganso, y no que son extraarticulares, y no del interior de la articulación mediante una artrosis de rodilla. Pues bien, como podéis ver, el conocimiento de la semiología y de los patrones que se ven en osteopatía a nivel de la extremidad inferior nos facilita mucho nuestro trabajo en osteopatía, por lo cual os aconsejo el estudio de estos patrones, ya sea en mi libro Semiología y Valoración Clínica en Osteopatía, Extremidad Inferior, o en otros libros. Y bueno, como os digo, amigos, encantado de estar con vosotros, y nos vemos en el siguiente vídeo.